Hay personas que saben un idioma extranjero, pero no quieren hablarlo por causa de su acento marcado. Si ese es tu caso, hoy vamos a ver cómo integrarlo de forma que sea algo positivo, el tener acento incluso, para activar el idioma y para seguir aprendiendo, teniendo en cuenta de que eso que en un principio te puede bloquear también es una señal para los demás de que, Dios mío, hablas varios idiomas y eso es fantástico. Las personas que dicen, yo voy a esperar un poquito, cuando hable mejor es cuando voy a utilizar el idioma, ese cuándo puede demorar durante años. Por eso el proceso hay que hacerlo cuanto antes dentro de tus posibilidades y luego ir afinando poco con la pronunciación. El acento es la huella de tu lengua materna y no hay nada de malo, todo lo contrario. Cuando no tienes acento, porque hablas perfectamente, puedes impresionar a ciertas personas, pero el problema es que la gente normal no va a saber todo lo que has invertido para aprender ese idioma porque te van a considerar uno más. Y eso es lo que después de muchos años llegué a aceptar diciendo que es positivo tener un cierto acento ligero, a poder ser. Primero, porque puede llegar incluso a ser sexy, interesante, diferente, te hace diferente. Hace que la gente diga, qué bien habla esta persona. ¿De dónde será? Por su acento. Cuando tú valoras el acento que tienes por tu lengua materna de forma positiva, los demás, curiosamente, también lo van a hacer y no vas a sentir ninguna vergüenza por mostrar que hablas varios idiomas. Todo lo contrario. Vas a sentir que, bueno, el esfuerzo merece la pena y la gente que no quiera de la calle, no quiera ver eso como positivo, es su problema. El tuyo es llevar con orgullo ese trabajo tan arduo que es aprender una lengua extranjera y mostrarlo. Todo es un proceso, un camino y pienso que es fabuloso el primero aceptarlo y el segundo llevarlo de forma como bandera de que eres capaz de expresarte en varios idiomas. Y una cosa también te quiero decir que curiosamente cuanto más hablas y tienes las estrategias adecuadas, más mejora tu acento porque te vas dando cuenta de cosas si eres también capaz de escucharte, de aceptar esa voz que es la tuya, que suena de forma diferente, pero que eres tú al mismo tiempo. Es un trabajo muy interesante que te sirve también en otras facetas de tu vida. La aceptación plena de quién eres, cómo hablas y cómo te expresas. La pronunciación se ajusta con la repetición, con la confianza, con la práctica y nunca, nunca, nunca con el silencio. Aunque te voy a contar una cosa también interesante. Un estudio canadiense vio que estudiantes jóvenes de unos 16 años que iban a Canadá de familias extranjeras, aquellos chicos y chicas que demoraban más en expresarse fueron los que mejor captaron el acento extranjero. Creo, esto es a título personal, que también es una cuestión de edad. Cuando se es más joven, es más fácil activar esa escucha, registrar los sonidos y ser capaz de imitarlos mucho mejor. Y hay personas que también necesitan más tiempo. Si tú como adulto perteneces a ese grupo, fantástico. Pero creo que no somos todos los que necesitamos tiempo, sino que lo más efectivo es desde el principio, por supuesto, escuchar mucho, pero cuando te sientas mínimamente preparado, y no estarás nunca seguro, lógicamente, pero mínimamente preparado, empieces a hablar y a ir ajustando los sonidos diferentes en ese idioma. Siempre haciendo hincapié en la importancia de la pronunciación, pero al mismo tiempo ir aprendiendo
frases completas, en situaciones típicas, crear la sensación de aprender como en un juego, en aplicación concreta. Si te gusta mucho leer, bueno, pues aprende el idioma de esa forma. Si leer no es lo tuyo, considera escuchar diálogos donde se utilicen frases fáciles en ese idioma que quieres aprender, porque esa es la forma en la que yo estoy ahora actualmente aprendiendo el coreano y me encanta. Es algo, lo hago de forma relativamente pasiva, escuchar estos diálogos, pero me da la sensación de estar metida en una situación real, donde puedo utilizar esas frases. Luego también he encontrado una maravillosa amiga coreana aquí en mi ciudad, en Alemania, con la que todas las semanas practicamos alemán y yo con ella también practico mis frases de coreano y me doy cuenta de que el activarlo de esta forma hace que se me quede mucho mejor y también cuando me dice, "Oh, qué bien lo pronuncias". A ver, sí, es verdad. El ego está ahí y también me motiva a continuar, pero en un principio, cuando no era así, pues no me importaba demasiado, simplemente me fijaba en los sonidos que hacía mal, lo repetía, es como todo en la vida, al principio es imposible hacerlo todo bien, va a pasito, eso desperta la conciencia de todo el trabajo que tienes que hacer, de aprender vocabulario, gramática y la pronunciación pertenece a todo ese juego, pero nunca dejes de que ese sea el obstáculo para hacer que hables. Y por otra parte, también aceptar esa pronunciación diferente del idioma diferente es también un proceso importante que vas a sonar diferente de tu lengua materna y eso está bien. Y a veces es lo que más nos cuesta porque te da la sensación de que pierdes algo de identidad. No, no pierdes nada. Estás ganando más capacidades para volverte una persona con otras posibilidades que muchas personas no tienen porque no se atreven a exponerte. Tú perteneces a ese porcentaje de personas que sí quiere, puede y está en el camino de hablar cualquier idioma extranjero. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Ya está.